Hola, buenos días. Lo que está pasando en Argentina con Milei es importante analizarlo desde el punto de vista de los inversores españoles y también argentinos y latinoamericanos, por supuesto. Lleváis tiempo pidiéndome que haga este vídeo, pero he querido esperar a que saliesen las primeras medidas de verdad, porque con los políticos una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Y eso lo hemos visto muchas veces en España y en muchos otros países. Al final del vídeo veremos las noticias más importantes de los últimos días sobre la independencia financiera de los dividendos, como siempre. Para que os hagáis una idea de lo que pasa en Argentina desde hace décadas, tened en cuenta que hace años las empresas españolas valoraron todas sus filiales en Argentina a 0 euros. Es decir, el Banco Santander, el BBVA, por ejemplo, compraron bancos en Argentina por X millones de euros. Y después la situación se puso tan mal con el famoso corralito y demás, que decidieron depreciar esas filiales totalmente, pasando a valer en sus balances 0 euros. Nada, como si Argentina no existiera. Y lo mismo hicieron muchas empresas de Estados Unidos y del resto de Europa que también tenían filiales en Argentina. Os doy un dato muy curioso y significativo. Todas las empresas juntas que cotizan en la bolsa argentina valen la tercera parte que Inditex. Y todas las empresas juntas que cotizan en la bolsa de Venezuela valen 30 veces menos que Inditex. O lo mismo que Vidrala o lo mismo que la inmobiliaria Colonial. Vamos a ver qué importancia tiene Argentina en el mundo. A mí me gusta mucho mirar mapas, porque mirando mapas se entiende mucho mejor la economía y todo lo que pasa en el mundo. Aquí veis toda Latinoamérica. Económicamente los dos países más importantes son Brasil y México. El tercer país debería ser Argentina y debería ser un país rico e importante. Aquí veis los datos de población. En toda Latinoamérica hay aproximadamente 650 millones de personas y los argentinos son el 7%. Brasil es un poco diferente a los demás países de la zona, por idioma y por más cosas. Si no tenemos en cuenta a Brasil, los argentinos son más del 10% de todos los habitantes de la zona. Imaginad lo grave que tiene que ser la situación en un país para que todas las empresas de Estados Unidos y de Europa digan: hacemos como si ese país y sus 47 millones de habitantes no existiesen y los valoramos a 0. Fijaos también que en Latinoamérica hay relativamente pocos países, son 20. En Europa, por ejemplo, son 50 países. Así que lo que pase en cada país de Latinoamérica influye mucho en toda la zona. ¿Cuál es el problema de Latinoamérica? ¿Por qué no llega a hacer las cosas bien y desarrolla todo su potencial? Vamos a hacer un análisis rápido de los 7 países más importantes, que son Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Venezuela. Estos 7 países suman el 80% de la población de Latinoamérica. Los otros 13 países son el 20% restante. 5 de estos países llevan bastantes años con un crecimiento relativamente bueno. Son Brasil, México, Chile, Colombia y Perú. Aquí veis los datos de crecimiento de su PIB desde el año 2000. La mayoría de estos años, estos países han tenido un crecimiento del PIB entre el 3% y el 6%, que está bastante bien. Todas las cifras están en euros y por eso se pueden comparar perfectamente. Para que lo entendáis mejor, os pongo también ahora las cifras de España, Francia, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Y todas las cifras están también en euros. En general, como veis, los crecimientos de todos estos países de Europa y Estados Unidos son algo más bajos. ¿Quiere esto decir que estos países van peor que los países de Latinoamérica? No. Lo lógico es que los países menos desarrollados crezcan más porque parten de una situación peor. El problema es que estos 5 países de Latinoamérica, que van relativamente bien, aunque están teniendo un crecimiento mayor que el de Europa y Estados Unidos, están creciendo más lentamente de lo que deberían. En esta tabla os pongo el PIB per cápita de todos estos países. Todas las cifras también en euros. Como veis, los países latinoamericanos están muy lejos de los de Europa y Estados Unidos. Así que, si no crecen más rápidamente de lo que están haciendo ahora, tardarán muchas décadas en llegar al nivel de Europa y Estados Unidos. Para seguir con el razonamiento, es muy importante tener presente que si la economía de un país va bien, eso beneficia a todos los demás países. Y al revés. Si la economía de un país va mal, eso perjudica a todos los demás países. ¿Qué es lo que está pasando desde hace mucho tiempo en Argentina y Venezuela? Como veis aquí, en estos mismos 23 años, el PIB de Argentina y de Venezuela muchos años ha tenido caídas muy fuertes. Y la realidad de los argentinos y de los venezolanos es mucho peor de lo que dicen estas cifras, porque los dos son grandes países productores de petróleo. Todo el petróleo que producen aumenta mucho el PIB, pero esa riqueza se la quedan 4 y no llega a la población. Si Argentina y Venezuela no fueran grandes productores de petróleo, sus cifras macroeconómicas serían mucho peores. Lo que os quiero decir con esto es que Brasil, México, Chile, Colombia y Perú no están creciendo más porque están cometiendo errores. Pero a eso se suma que la situación de Argentina y Venezuela es muy mala y les está lastrando. Los argentinos y los venezolanos están comprando muy pocos productos a todos sus países vecinos y del resto del mundo,
porque su situación es muy mala. Y eso está lastrando a toda Latinoamérica. ¿Va a mejorar Argentina esta vez? Las primeras medidas que acaban de anunciar son buenas. Tendrán que hacer muchas más cosas, pero la primera impresión es buena. E incluso varias de las medidas que han hecho las propongo para España y para todos los demás países en mi libro La economía funcionará cuando tú la entiendas. Un detalle muy bueno es que ahora han anunciado bajadas de impuestos. A lo mejor os sorprende que os diga esto, pero para hacer las cosas bien tiene que ser así. Primero, hay que bajar el gasto público y cuando se baja el gasto público es cuando se pueden bajar los impuestos. Decir que se van a bajar los impuestos pero no se baja el gasto público es un engaño que nos han hecho varias veces en España. Esto es un engaño porque lo que hacen es subir la deuda pública tanto o más de lo que han bajado los impuestos y luego esa deuda pública con intereses hay que pagarla subiendo más los impuestos. Por eso es un detalle muy bueno que el gobierno argentino haya dicho que bajará los impuestos cuando haya conseguido reducir el gasto público. Esto no se ha hecho nunca en España. También está muy bien que no vayan a renovar los contratos a los empleados públicos que se hayan hecho en el último año. Lo habitual en España es que cuando a un gobierno le queda poco tiempo, enchufe a montones de personas en puestos públicos. Y luego el siguiente gobierno nunca les ha echado. Así que en España tampoco se ha tomado nunca una medida como esta. Suspende la pobreza institucional a los medios de comunicación durante un año. Esto es lo que en Argentina llaman pauta. No digo que esta medida esté mal, pero tendría que suprimirla para siempre. En este vídeo que os dejo por aquí, sobre las cuentas de Foro Coches, os explico que no tendremos democracia hasta que no entre nada de dinero público por ningún concepto en los medios de comunicación. Reducción a la mitad del número de ministerios y de secretarías y reducción a la tercera parte del número de subsecretarias. Como la primera impresión es buena, esperemos que esto lo hagan bien y lo hagan de verdad y se reduzca el gasto de verdad. Lo que ha sucedido siempre en España, cuando, por ejemplo, alguien reduce ministerios, es que imaginad que existe el Ministerio de Industria y el Ministerio de Turismo. Y suprimen uno de los dos. Entonces lo que hacen es fusionar los dos en el Ministerio de Industria y Turismo. Y este ministerio sigue gastando cada año más dinero, igual que si siguiesen existiendo dos ministerios distintos. Recorte de las transferencias de dinero del Estado a las provincias. Esto es como si en España le diese menos dinero a las autonomías. Lógicamente está bien y es imprescindible, pero no han dado cifras concretas. Suspenden la contratación de obras públicas y paralizan las que ya estén contratadas pero no se hayan iniciado. La idea es que a partir de ahora las infraestructuras se construyan con dinero privado y sean concesiones como las autopistas, por ejemplo. Esta medida está muy bien porque creará más riqueza y más empleo y bajará el coste de vida de los argentinos. Por cierto, en este vídeo que os dejo por aquí os explico de qué partida sale el dinero de los impuestos para pagar las autopistas que los políticos llaman gratis. Todas las autopistas son de pago. La diferencia es que unas las pagan los que circulan por ellas, en las barreras de peaje, y otras se pagan con el dinero de los impuestos sin que lo sepa la mayoría de la gente. Quita los subsidios a la energía y al transporte. Esto es parecido a lo que acabamos de ver con las autopistas supuestamente gratis. El metro de Madrid, por ejemplo, realmente cuesta el triple de lo que pagan los viajeros por los billetes, como os cuento en este otro vídeo que os dejo por aquí. La gente tiene que saber lo que cuestan las cosas realmente para que se den cuenta de cómo les están robando con la corrupción. También van a hacer que el cambio oficial del peso sea más parecido al real y no uno ficticio como hasta ahora. Esto es lo que los argentinos llaman dólar blue, que son los dólares que compran y venden ilegalmente, entre comillas, a un precio real de mercado, porque el precio oficial es una ficción o una parodia que no tiene ningún sentido. No me extiendo mucho con los detalles técnicos de lo que van a hacer con importaciones y exportaciones, pero la idea es liberalizarlas para crear más riqueza y más empleo. De momento van a poner un impuesto temporal a las importaciones para que les cuadren las cuentas a partir de mañana con la idea de quitarlo en cuanto se pueda. Está mal subir impuestos, pero en este caso me parece que es aceptable porque en Argentina tiene unos desequilibrios muy grandes y quizá un impuesto temporal reduzca esos desequilibrios con idea de quitarlo en cuanto se pueda. Así que las medidas iniciales que han tomado en Argentina están bien, pero lo más importante es que son un conjunto de medidas que tiene sentido como conjunto. Sería muy largo explicarlo con detalle, pero no son un grupo de medidas sueltas que cada una está bien por su lado, sino que son un conjunto de medidas que están bien pensadas como conjunto de raíz. En España, alguna vez se ha tomado alguna medida que estaba bien, alguna medida suelta, pero nunca se ha tomado un conjunto de medidas que estuviese bien pensado y bien diseñado como conjunto. Tendrán que tomar más medidas en el futuro y ya han dicho que lo van a hacer. Pero de momento, inicialmente han enfocado bien la situación para controlar la inflación, reducir la deuda pública,
reducir la corrupción y empezar a aumentar el poder adquisitivo de los argentinos. Así que como inversores tenemos que ver que sería muy bueno que Argentina mejorase, porque como veis en el mapa y en todas las cifras que hemos visto antes, la mejora de Argentina supondría una mejora muy importante para toda la zona. Y recordad que muchas empresas de España y de Estados Unidos tienen inversiones en Latinoamérica, no solo en Argentina. También tienen inversiones en Latinoamérica empresas del resto de Europa. Pero las que más tienen invertido allí son las europeas, las estadounidenses y las españolas. Las europeas, resto de Europa, tienen relativamente poco. Si Argentina consigue mejorar esta vez, eso va a ser muy bueno para muchas empresas de todo el mundo, no solo de Argentina, y eso supondrá que cobraremos más dividendos. ¿Podría defraudar Milei? Sí, claro, ha empezado bien, pero ya veremos cómo sigue. Lo importante es que veáis que lo que ha cambiado en Argentina, de verdad, o lo más importante, no es el presidente, sino la mentalidad de la población. Es decir, desde hace muchas décadas, Argentina en todas las elecciones tenía algún candidato que proponía bajar el gasto público. Pero no le votaba a casi nadie porque los argentinos no querían bajar el gasto público. El cambio importante es que ahora muchos argentinos se han dado cuenta de que si quieren vivir mejor, tienen que bajar muchísimo el gasto público. Y la consecuencia de ese cambio de mentalidad de la población es que ahora tienen un presidente que dice que va a bajar el gasto público. Si la mentalidad de los argentinos no hubiese cambiado, hoy tendrían de presidente a otro político más que seguiría subiendo el gasto público y empobreciendo a los argentinos. Por eso siempre os digo que el cambio no lo traen o no lo generan los políticos, sino la población. Si queremos que mejore la situación en España, hay que dejar de estar pensando a ver quién se vota a los políticos actuales y empezar a centrarse en cambiar la mentalidad de la población. Porque eso es lo que traerá como consecuencia políticos mejores en el futuro. Cada uno de nosotros tenemos que establecer unas condiciones mínimas que tienen que cumplir todos los políticos que quieran que les votemos. Y a día de hoy no lo cumple ninguno si queremos que las cosas vayan bien de verdad. Es mejor no votar que votar a cualquiera, como os explico en este vídeo que os dejo por aquí. Ahora quiero contaros otra cosa importante sobre los distintos tipos de inversiones. En España viven unos 350.000 a 400.000 argentinos aproximadamente. Este tipo de datos nunca son una cifra exacta y según miremos en un sitio o en otro, pues hay cifras un poco diferentes. Si Argentina mejora, es lógico que muchos de ellos vuelvan a Argentina. Porque por mucho que les guste España, se fueron de Argentina con pena y si la situación mejora de verdad, volverán a Argentina con alegría. Los argentinos que en España son clientes del Banco Santander y compran productos de Colgate, por ejemplo, cuando vuelvan a Argentina, muy probablemente seguirán siendo clientes del Banco Santander y seguirán comprando productos de Colgate. Pero la casa que tienen en España, comprada o alquilada, no se la van a llevar a Argentina. Suponiendo que volvieran a Argentina la mitad de los argentinos que hay en España, y teniendo en cuenta que en España la media de personas por vivienda es 2,5 personas, quedarían vacías unas 70.000, 80.000 viviendas en España, gran parte de ellas en Madrid y Barcelona. Esto es un buen ejemplo de que la inversión en acciones a largo plazo, por dividendos, es más segura que la inversión en vivienda, además de que históricamente ha sido más rentable. Alguno podría pensar que puede ser un momento para comprar viviendas como inversión en Argentina. Porque un español con 100.000 euros se podría comprar 3 o 4 viviendas en Argentina y venderlas más caras dentro de unos años cuando la situación mejore. Pero eso sería perjudicar a los argentinos y ponerles las cosas más difíciles de lo que ya las tienen. Yo creo que nuestras inversiones deben mejorar la vida de los demás, no arruinársela, como pasa con la inversión en vivienda. En este vídeo que os dejo por aquí os explico este tema de la inversión en vivienda. Vamos ya con las noticias de los últimos días. FCC ya ha terminado su OPA y se han podido vender todas las acciones que se quisieran. Esta es la operación con una ganancia segura del 10% que os comenté en este vídeo que os dejo por aquí. Os decía que las acciones que tuvieseis en la cartera de largo plazo de FCC yo no las vendería en esta OPA porque a 12,5 € me parecía que estaba barata por fundamentales y ahora ya cotiza a 14,5 €. Como en la OPA quería comprar el 7% y solo ha comprado el 4,5%, les sobra dinero. Así que poco después de terminar la OPA, pocos días después, ha comprado la filial de Urbaser en Reino Unido por 464 millones de euros. Esta filial se dedica a la recogida de residuos, su tratamiento, reciclaje, generación de energía con los residuos, etc. Es el mismo negocio de la filial que ya tiene FCC en el Reino Unido, así que las fusionará y conseguirá sinergias. Creo que es una buena compra y un precio correcto. Fiat Automotive ha dicho que tiene 1.500 millones para hacer compras y que comprará empresas en Brasil, México e India. Son 3 países con buenas perspectivas para el negocio de fabricación de coches. Ya sabéis que Fiat suele hacer compras relativamente pequeñas y las integra muy bien, consiguiendo buenas sinergias y aumentando mucho la rentabilidad de las empresas pequeñas que compran. La cotización de la empresa Plug Power ha caído un 70% en los últimos 5 meses. Esta empresa se dedica a las pilas de combustible. De siempre me preguntáis muchos por empresas que están muy de moda en cada momento
como las pilas de combustible, el litio, grafeno, etc. Estas empresas no son para la estrategia a largo plazo por dividendos porque son muy arriesgadas. Son adecuadas para inversiones de mucho riesgo, pero esas inversiones o esas estrategias de mucho riesgo le funcionarán mal a la gran mayoría de la gente. Hay novedades sobre el plan inmobiliario de AENA que os explico en este vídeo que os dejo por aquí. Como sabéis, va más lento de lo previsto porque con la subida de los tipos de interés no salen las cuentas de la misma forma que cuando se hicieron con los posibles socios cuando los tipos de interés estaban más bajos. Así que ahora está pensando en dar concesiones sobre esos suelos, al menos en algunos casos, en lugar de crear empresas mixtas con inmobiliarias como Merlin y otras similares. Me parece una alternativa válida. El tráfico de AENA en noviembre de 2023 ya ha sido un 7% superior al de noviembre de 2019. Así que el negocio no solo se ha recuperado ya de los encierros que empezaron en marzo de 2020, sino que ya está por encima de lo que estaba antes de los encierros. Y la llegada de extranjeros a España ya está un 8% por encima de la de 2019. Esto beneficia a todos los sectores. Además, AENA acaba de terminar la integración de los 11 aeropuertos en Brasil, que compró hace algo más de un año, y ya tiene el 20% del mercado de aeropuertos en Brasil. La minera BHP Billiton ha recortado su dividendo casi a la mitad. Las mineras no son adecuadas para el largo plazo. Han tenido una racha muy buena en los años anteriores por la bajada de los tipos de interés a cero y por la gran emisión de dinero de los bancos centrales, y quizá eso podría llevar a confusión, pero este sector no es adecuado para el largo plazo. El gobierno ha dicho que va a modificar el impuesto a las energéticas, se entiende que para reducirlo. Es evidente que eso lo hace por lo que os he comentado en vídeos anteriores, acerca de que Repsol ha dicho que si la fiscalidad no mejoraba, se llevaba 1.500 millones de euros de inversiones de España, desde España a Portugal y Francia. Endesa también ha dicho algo sobre este tema. Los políticos son mucho más débiles de lo que parecen. Es muy importante que os deis cuenta de eso porque su fortaleza es la pasividad de la población y eso se puede cambiar muy rápidamente. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook.